Tú eres Dios. Aquí estamos, Señor, para adorarte. Y queremos hacerlo en espíritu y en verdad. Oh Señor, los hijos de Eli desprecian tu casa, burlándose de lo que es santo y a ti ignoran. Pero ven a mi encuentro y muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Que el mundo se olvide de tu ley, de ti me acordaré. La llama encendida mantendré, porque la casa en que están los hijos de ti. Habrá siempre un Samuel para oírte. Habla que tu siervo te lo oirá. Yo fui consagrado en tu altar. No importan los hijos de mí, porque yo nací para adorarte. Cuando el sacerdote se duerma y la multitud se disperse, aunque nadie quiera obedecerte, Señor, ven a buscarme, ven a buscarme. Muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria.
Puedes decirle esto, háblame. Sí, Señor. Levanta tu voz, iglesia. Dile con tu corazón, háblame. Que estamos, Señor, que estamos, somos tu iglesia. Gracias. Ese aplauso sea para el Dios que adoramos, para el Dios que está en este lugar con su presencia, con su poder. Dale ese aplauso y la gloria, la gloria, la gloria, la gloria sea Él. La gloria, la gloria, la gloria sea Él. Heme aquí, heme aquí, heme aquí, heme aquí. Gracias, Dios, por tu presencia. Gloria al Señor. Hechos capítulo 3, una vez más, por favor, Hechos capítulo 3. Vamos a estar leyendo los versículos 17 en adelante. ¿Cuánto necesitamos que Dios nos siga bendiciendo? Lo necesitamos, ¿verdad? Por favor, muy atentos a esta palabra tan rica y tan maravillosa. Muy bien. Dice la palabra: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido todo lo que había antes anunciado por boca de sus santos profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y envíe, dice, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Amén. Y por último el 21, parte del 21 dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas. Amén. Muy bien, aquí hay unos aspectos muy hermosos de la palabra de Dios, cosas, verdades muy preciosas de la palabra de Dios. Muy bien, dice aquí la palabra del Señor que hubo una intervención de Dios a través de Pedro, que le dice a una multitud algo que comenzamos a leer y que necesitamos conocer un poquito el trasfondo para que tenga sentido. Dice: yo sé que lo hicieron por ignorancia. ¿A qué se refiere? No puedo leer todo el contexto. Se está refiriendo a algo que ellos acaban de entender, y es que mataron al Mesías. Bueno, todo se origina, como lo aprendimos ya y quiero recordarlo, con la curación de un cojo de nacimiento. Todo se origina porque Pedro y Juan ven a un hombre allí que dependía de limosnas, dependía de la caridad pública, y le dicen: Jesucristo lo puede sanar. Lo miraron a los ojos, ellos dijeron: míranos,
y vieron que tenía fe para ser sanado, le dicen en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Imagínense lo que significa eso. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y se levantó y al momento quedó sano. Dice que él entró saltando y gritando al templo. Dice que gritaba y saltaba, dando gloria a Dios porque había sido sanado. Había sido sanado y la multitud lo vio. Fue tan grande el impacto que se reunieron 5,000 personas. Yo le decía que note bien cómo le dicen al hombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Eso era complicado porque a ese Jesucristo de Nazaret lo había matado días atrás. Lo consideraban un don nadie, un impostor, un charlatán, el Galileo, despectivamente, ¿no? El Galileo, el Nazareno. Y es en ese nombre que el hombre es sanado. Hay 5,000 personas atentas a lo que estaba pasando en ese lugar. Y Pedro aprovecha y les da una palabra y les narra que ese hombre, que ellos lo conocían muy bien, que era lisiado, que era enfermo, ahora estaba sano a causa del nombre del que ellos habían matado. Cobra mucha importancia, porque al momento ellos están allá, como ya muy compungidos de corazón, como lo dice el texto en otra parte. Habla de algo muy similar, que no se convirtieron aquel día 5,000, sino 3,000. Pero dice que esos 3,000 se compungieron de corazón porque entendieron que ellos participaron de la muerte del Mesías. Cuando lo mataron al Señor Jesús, la multitud de judíos pensaron que no había problema. Era un charlatán, un predicador de las calles, un don nadie, como ya lo dije, y sobre todo Galileo, que era súper despreciable. Así de que ellos cuando hacen esos gritos unánimes, cuando Poncio Pilato dice: ¿a quién entrego? ¿A él o a Barrabás? Y ellos decían: dale libertad a Barrabás. Y eso fue algo que sorprendió a este gobernante, porque él quiso librar a Jesús mediante esa estrategia, porque ese día era un día de fiesta y ese día se soltaba un preso. Pero ellos dijeron, este hombre dijo: para no tener yo nada que ver con la sangre de este justo, hizo esta operación, una operación humana que no le salió. Dijo: bueno, yo voy a sacar al peor, Barrabás, que lo conocían por perverso al hombre, lo conocían, era un delincuente peligroso. Y saca a Jesús, y el hombre dice: seguramente escogerán a Jesús y yo me libro de esta cosa de tener que matar a un justo. Y cuando la multitud pues excitados por personas malvadas que decían: pidamos a Barrabás, gritaban Barrabás. Entonces lo tuvieron que soltar a ese criminal peligroso. Y ahí viene la pregunta del hombre, del gobernante, que dice: ¿y qué hago con Jesús? Y comienzan a gritar: crucifícale, crucifícale. Y eran multitudes. Y eso fue, todo Israel participó de eso. Así de que estos 5,000 que ahora están escuchando a Pedro, muy posible la mayoría estuvieron aquel día gritando: crucifícale. Ahora, por la unción que tiene Pedro, porque tiene al Espíritu Santo, ahora tienen una convicción tremenda de que mataron al Mesías y están ahí asustados, sorprendidos. Pero el mismo Pedro los consuela rapidísimo, como ya lo leímos, que dice: pero yo sé que lo hicieron por ignorancia, pero ahora arrepiéntanse, ¿no? Para que vengan del Señor ese perdón y tiempos de refrigerio. ¿Sabes lo que significa refrigerio? Significa volver a respirar. Significa respirar hálito de vida nuevamente. Significa recobrar fuerzas. Significa restauración. Dice: para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. El refrigerio es que Dios nos puede sanar, y como lo dice el mismo texto que ya leímos, y Pedro continúa después de que les invita al arrepentimiento y les dice: yo sé que lo hicieron por ignorancia. Esto aparece 2 veces en la Biblia, cuando el hombre de Dios ve a la multitud que están ahí con ese sentido de culpa, pero los consuelan diciendo: yo sé que lo hicieron por ignorancia, pero arrepiéntanse ahora. Y vienen del cielo otros tiempos diferentes, amén. Y dice: bueno, y a este Jesús que fue recibido en el cielo, es menester, dice la versión textual, aquí dice: es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Qué significa eso? Que el Señor está allá hasta cierto punto. El mismo texto dice: y luego vendrá, luego le será enviado Jesús
ya no por primera vez a la tierra, sino por segunda vez. Para los judíos será la primera vez, le estaba hablando a judíos. Dice, se ha enviado Jesús, el Mesías. Hasta el día de hoy, nuestros hermanos judíos, a quienes amamos mucho, ellos esperan un Mesías. De hecho, estuve en una conferencia la semana pasada con el rabino, el gran rabino para Bogotá, y para Colombia, y este hombre tiene mucho conocimiento, muchísimo, admirable. Uno queda muy, muy renovado escuchándolo, muchas cosas bellas. Pero él dice, estamos esperando un Mesías. Ellos no esperan a Jesús, es el que menos, porque ellos nunca pudieron considerar que él podía ser el Mesías. Hasta el día de hoy para ellos no fue, y fue alguien que creó confusión y demás. Pero ellos están esperando un Mesías. Pero el mismo Pedro, en el texto que ya leímos, si lo ponen ahí al final, el versículo 20 y 21, dice, y Dios os envíe del cielo a Jesús el Mesías. El Mesías ya tiene nombre propio, no puede ser cualquiera. Algo que hacen los hebreos hasta el día de hoy, los judíos, dice, y envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, amén, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Entonces va a enviar a Jesucristo, el Mesías. Algo que entendí la semana pasada es que, por ejemplo, los judíos en tiempos de Moisés pensaron que él podía ser el Mesías, porque ellos no consideran que el Mesías tenga nombre propio. Puede ser alguien que llene los requisitos. Luego tuvieron esperanza en Esdras, dijeron Esdras podía ser el Mesías si se hubiera esforzado un poco más. Ellos tienen esa idea muy errónea, por cierto, porque el Mesías es Emmanuel, Dios con nosotros. Es Dios hecho hombre, no puede ser nadie más. Así venga con todas las características que quiera, no puede ser otro. Entonces dice que el cielo va a retener a Jesús, lo va a tener allá. Por eso hay un texto que se lo mencioné también la semana pasada, que el padre le dice al hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Hasta que ocurra algo, un kairos, unas condiciones, un tiempo que no se puede medir, un tiempo que lo generan las condiciones. Y dice, y él vendrá. Hermano, yo no tengo tiempo hoy, se nos está acabando el tiempo, pero hace 8 días y 15, que por cierto están muy bien grabadas los mensajes, se miró ¿qué dos cosas, cuáles dos señales son determinantes para que Jesús regrese de nuevo. Y estamos a las puertas realmente, impresionante. Pero a mí me anima muchísimo, me alegra muchísimo saber que el Señor dice una cosa que va a determinar la venida del Señor, que ya no lo tenga más el cielo, sino que Él venga a la siguiente fase, ¿no? Es que se restauren todas las cosas. Me parece muy tierno, me parece muy lindo, me parece una noticia excelente, porque bien podríamos religiosamente pensar, bueno, cuando esto, y hay religiosos que lo dicen de una forma bien irresponsable, esto se va a poner peor y cuando esto esté en que no sé qué punto vendrá el Señor. Dice, cuando se restauren todas las cosas, Él vendrá. Viene una restauración para la familia, viene una restauración personal, viene una restauración para todos. Esta mañana leímos, y no tengo tiempo de hacerlo, los 20 versículos en el capítulo 5 de Marcos, y habla de un hombre endemoniado, un gadareno, que cuando Jesús llega viene y se postra a sus pies, y los espíritus inmundos le hablan, haciendo una combinación de lo que dice también el Evangelio de Mateo. Le dicen, ¿por qué has venido para atormentarnos antes de tiempo? Ya están argumentando, son unos demonios, una legión que están en el cuerpo de un ser humano, de un hombre que viene de los sepulcros. Es un hombre que vive en constante contacto con la muerte. Su morada era en los sepulcros. Nosotros vivimos en un mundo de muerte. El que no tiene a Cristo está muerto en delitos y pecados. Este mundo es de muerte, todo, la cantidad de violencia que hay, nuestro lenguaje. Hay gente que habla de manera aparentemente simpática, dice, uy, estoy matado, dicen en una región de Colombia. En otra región dice, bueno, me maté de la risa, me morí de la risa. Otro dice, uy, me infarta, eso me mata. Todo el tiempo la muerte es como mirada con simpatía.
nosotros tenemos mucho contacto con la muerte y sobre todo con la muerte espiritual. Hasta los cristianos, al menor descuido, ya estamos en un contacto muy inadecuado con la muerte espiritual. Este hombre, haciendo un paralelo con la vida de muchos hoy, este hombre viene en los sepulcros, viene de maltratarse, se hería él mismo con piedras y tenía una fuerza descomunal. Lo ataban con cadenas fuertes. El original, la palabra original donde dice cadenas, estuve leyendo, y es una palabra que dice que cadenas muy fuertes. Dice que las hacía pedazos. ¿Qué significa? Que una persona sin Dios no la controla nada ni nadie. No hay ley que la controle, no hay norma que la frene, no hay juicio que le meta miedo. La religiosidad en que nosotros estuvimos y en la que muchos permanecen tiene un cuento del cristianés. El cristianés le llamamos a un idioma cristiano que ni está en la Biblia. Y la gente, cuando todos entendemos esta frase cuando dice, ay, Dios está tratando con él, o voy a orar que Dios trate, cosas así tan ignorantes y tan grotescas. ¿Por qué? ¿A qué le atribuyen o qué están queriendo decir? Que el trato ablanda al que sea. ¿Qué dice la Biblia? Que eso es mentira. El Señor dice, los castigué y endurecieron más su empedernido corazón. ¿Qué es empedernido? Del pedernal, la roca más fuerte que hay en el planeta, el pedernal. Dice, su corazón duro se puso peor con la disciplina. Nadie frena por enfermedades, no hay arrepentimiento real por un terremoto. El 11 de septiembre, allá cuando cayeron las Torres Gemelas, hubo testimonio de que se llenaron todas las iglesias de Estados Unidos y del mundo prácticamente. A los 20 días otra vez estaban los mismos o menos, porque es que así somos, ¿me comprende? Eso es mentira, que a uno el cáncer lo asusta o el SIDA lo hace frenar la promiscuidad. Eso no existe. Al hombre no lo amarra nada. El hombre es como este endemoniado que rompe todo y no hay nadie que lo frene en esta vida. Ese error, y eso quiero enfatizarlo, ese error cuando los cristianos tenemos el lenguaje tan ridículo que hace quedar mal a Dios. Ay, Dios lo trata y ahí se arrepentirá. La gente no se arrepiente, hermano. Usted lee Apocalipsis, dice llovía fuego, el agua se convirtió en sangre y no se arrepentían y no se arrepentían, y nadie se arrepiente de las cosas. ¿Por qué? Porque falta eso. Esa sensibilidad, esa humildad, mi hermano amado. Y la palabra de Dios dice que debemos arrepentirnos mediante un acto de inteligencia, no esperar un juicio, no esperar nada, y se arrepiéntanse. La palabra arrepentimiento, que es hermosa y es preciosa, significa cambio en la forma de pensar, cambio en la mentalidad. Nosotros tenemos que cambiar la forma de ver la vida, de concebir las cosas. Nosotros tenemos que pensar de una forma tan diferente. Y entonces, volviendo a este punto tan importante, podríamos decir, no, esto va a ser precedido, la venida del Señor, de lo peor. Esto se va a poner peor. La cantidad de gente predicando de esa forma, hermano. Esto va para peor, hermano. Eso es cierto solo desde una perspectiva, pero desde la otra, que es más importante, son los mejores tiempos para la iglesia. Son los mejores tiempos para el que le cree a Dios. Amén. ¿Ha leído que en tiempos de hambre seremos saciados? ¿Ha leído ese texto? ¿Cómo le parece? Y eso no es. ¿Está pasando o no está pasando? En un mundo que mueren millones de personas de hambre, se come lo que quiere. Es algo impresionante. Es Dios en su amor, en su misericordia. Amén. Y este hombre gadareno, viene, se postra y el Señor le está diciendo al espíritu inmundo, sal de él, y se resiste. Yo quiero con esto decirles algo que he experimentado. Yo sé que la restauración viene. Yo necesito la restauración. Yo la necesito. Es algo que no sería imposible para mí pensar en un futuro si no hay una restauración de muchas áreas dolidas en mi vida desde niño. Muchas áreas que estuvieron mal cuando no entendí bien la palabra y siendo casado. Muchas áreas que no están bien en mi familia porque hubo desmanes, hubo mala interpretación, hubo atropello, interpretando mal la Biblia hacia los hijos, hacia la familia. Yo no sabría cómo vivir sin la esperanza viva de una restauración total. Y el Señor lo promete, dice que se van a restaurar todas las cosas. No sé cómo usted toma esa noticia. Es algo hermosísimo, es algo real, es algo precioso. El Señor colocó al ser humano
de acuerdo a su imagen y semejanza, y le dio poder sobre la creación, y le dijo: tienes que tener el dominio sobre la creación, y le dijo que pudiera el hombre coadministrar con Dios. Y el hombre tenía ese privilegio y semejantes a cosas tan hermosas que Dios hizo: la abundancia, la tierra perfecta. Hoy nos maravillamos de esta tierra. Si vamos a lugares bonitos nos maravillamos, pero es una tierra súper enferma, que ha recibido maldiciones y maldiciones y maldiciones, y cada vez está más enferma, cada vez más deteriorada, cada vez gime más con dolores de parto, pero aún así sigue siendo linda. Usted y yo no nos alcanza la imaginación para pensar cómo creó Dios esta tierra al principio. Está órtica ni la sombra de lo que fue. Pero Dios quiere restaurar todo. Dios quiere restaurar nuestras vidas. Dios quiere restaurar el plan original para la familia. Dios quiere restaurar todo lo que esté dañado en nosotros. Es como si un ser humano nace y ya en su información genética tiene 100 cosas malas, enfermedades, mala forma de pensar, unos sentimientos bajos, inclinación al resentimiento. Puede tener todo eso en sus genes. Y eso es así, se lo estoy diciendo, eso es así tal y como se lo digo. Y Dios puede cambiar esas 100 cosas negativas que están dentro de la sangre. Las puede cambiar todas y dejar al hombre completamente sano, sin ningún tipo de influencia negativa, coacción o cosas que nos condicionen a lo negativo, a sufrir y a hacer sufrir. Dios nos quiere sanar, Dios nos quiere liberar. Eso es algo muy claro, es algo muy claro. Y los que invocamos su nombre no deberíamos conformarnos con menos. No deberíamos decir: bueno, así Dios me dejó como mal terminado, pero así predico y así le sirvo, y así predico que Él hace lo que no ha hecho conmigo. Y eso es una carga muy pesada, cuando tenemos que decir que Él hace lo que nosotros no experimentamos. Eso es tremendo, y ahí falta poder, ahí falta autoridad, ahí faltan muchas cosas. Y lo hemos hecho por años, todos lo hemos hecho. Nos tocó esa pesada carga. La religiosidad dice: aparente que esté bien, aparente que está bien, y diga que Dios hace aunque no lo haya hecho con usted. Y eso es muy cruel, hermano. Eso es muy fuerte, y eso no es la voluntad de Dios. Dios nos quiere restaurar, esa es la noticia, hermano. Dios quiere restaurar todo, aún lo que está así dañadísimo, lo que está mal, hermano. ¿Por qué leí este texto? ¿Por qué leí este texto del endemoniado gadareno? Porque es un hombre que estaba acabado, un hombre espantoso, un hombre dominado por nuestro enemigo, por demonios. Y los demonios son reales y operan todo el tiempo y tratan de dañar a todo el mundo. No hacen la acepción de nada. Al Señor Jesucristo el diablo le pidió que lo adorara. No respeta a nadie, no le tiene miedo a nadie, no le tiene miedo a la Biblia. Le recitó el Salmo 91. Él lo que hace es tratar de oprimir al hombre para destruirlo. A este hombre del cual hemos leído, lo tenía tan terriblemente oprimido, y ya le habían entrado 2000 demonios, hermano. Impresionante. Eso parece que es de ciencia ficción, pero no lo es, real, lo narra la Biblia. No es ningún hecho figurado, es un hecho real. Y este hombre estaba en esa condición. Uy, usted se va a maravillar cuando esté aquí el hermano Rafael Ayala, el próximo 22, domingo 22, porque él va a contar hasta qué punto llegó. Él estaba totalmente controlado de espíritus inmundos. Y este hombre dice que vivía en los sepulcros, hermano, cercano a la muerte, cercano a la muerte. Nosotros vivimos en una sociedad que solo habla de muerte, todo es muerte, todo es muerte. Hablamos de que me moría de la risa, hablamos de que eso casi me infarta, dicen, ay, eso casi me infarta. Todo está asociado con que nuestra mente está muy pegada a la muerte. Este hombre venía a los sepulcros y aparte se hacía daño, y lo habían tratado de tener controlado con cadenas y grillos, y la fuerza que tenía hacía pedazos de esas cadenas. Y eso habla espiritualmente de cosas que cuando tenemos ataduras y maldiciones, pues ahí nada nos controla, nada ni nadie. No hay nada, no hay principio, no hay mamá llorando que pueda conmover a un hijo que ya está
contaminado con algo. No hay nada, no hay nadie, no hay terremotos que nos produzcan arrepentimiento, no hay SIDA que pare nada, no hay nada que pare al ser humano, no hay cadenas, se rompen, se vuelven pedazos, no se le tiene miedo a nada. Los cristianos religiosos, como lo fuimos nosotros por tantos años, tienen un cuento chino, un cuento que no es verdad, un cuento que se lo atribuyen a Dios y no es verdad. Ay, que Dios lo va a tratar y se va a arrepentir. La gente cuando es disciplinada se pone peor, hermano. Ese es un cuento. Eso nos pasa de todo y no nos arrepentimos. Nos pasa de todo. Alguien dice, ahora sí, con eso que le pasó. No, siguen las mismas o peor. Eso es un cuento religioso. Las cadenas se rompen, todo eso. Y viene ese hombre y las fuerzas de las tinieblas se tienen que someter y se queda ahí arrodillado. Y los espíritus inmundos le dicen a Jesús, ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo? ¿Sabe lo que está diciendo? ¿Y sabe lo que yo estoy queriendo decirle? Que las cosas malas que hay en nosotros, que todo lo negativo, todo lo dañado, todo lo que no nos deja vivir tranquilos y en paz, no se quiere ir. No se quiere ir. ¿Saben? Uno quiere sacar algo y ese algo se le encara a uno y dice, no me voy. Quiere uno sacar un mal carácter y dice, no me voy. ¿Qué? Es tremendo, hermano. Es tremendo ese tema. Y la restauración que el Señor nos quiere dar, vamos a encontrar resistencia en nosotros mismos. Vamos a encontrar que no se quiere ir. Vamos a encontrar que no queremos recibir la restauración de forma inexplicable. No, déjeme así, que yo soy así. Déjeme así, todo maloso, todo problemático, todo conflictivo. Déjeme así. ¿Y por qué? Porque el mismo espíritu que está operando le dice, no me voy. Se le resistieron al Señor. Luego comienzan a rogarle que lo envíe a los cerdos. Le rogaban mucho que no lo sacara de la región. Entienda esto. Los principados, las potestades son regionales. Que no los echen muy lejitos. Nosotros tenemos que ver de dónde somos y dónde vivimos. Porque hay una influencia regional. ¿Sí me entiende? La Biblia dice que los de Berea eran nobles, pero los de Listra eran malosos. Porque había en esa población una idiosincrasia inmunda. Y sacaron a Pablo y a Silas muertos. Pensaron que los habían matado a piedra. Los sacaron arrastrando. Quién sabe cómo les quedó todo ese cuerpo a esos pobres. Los arrastraron hasta fuera de la ciudad. Dice que estaban seguros que estaban muertos porque estaban tan mal heridos. Esos eran los de Listra, los de Iconio. Pero llegaron a Derbe, donde eran nobles. Ay, que no nos eche de la región. Quédenos por acá cerquita, a ver qué podemos hacer por acá. ¿Y qué hicieron? Mire cómo eran de destructores. Llevaron a esos cerdos a matarse. Ahí no se murieron los demonios, murieron los cerdos. Esos siguieron por ahí buscando dónde vivir, a quién influir. Pero hay un poder restaurador de Dios, aleluya. Hay un poder que nos quiere. Mire, restauró a ese hombre. Y como ya terminó el tiempo, estoy ya con tiempo extra de unos pocos minutos, le digo, ese hombre se quiso ir con Jesús, restaurado, vestido, sentado en su juicio cabal. Ese hombre que ha tenido 2000 demonios. Y el Señor le dice que no. Y él dice, quiero ir contigo. Y el Señor dice, no, ve y cuéntale a los tuyos, evangelistas, ¿cierto? Hermanos Gedeones, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Jehová contigo. Oye, hermano, reciba esa frase. Ve y cuéntale a los tuyos. Eso. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Hermano, se tiene que acabar, y diga amén conmigo. Se tiene que acabar eso de ser bendición para un montón de gente afuera y no ser bendición para los de casa. Eso se tiene que acabar, bien acabado, hermano. Eso no puede seguir siendo así. No puede seguir que uno sea un gran hombre de Dios afuera, una gran persona de Dios, y en su propia casa no conozcan las buenas nuevas. En su propia región, en su propio lugar donde se desempeña. Dice que este hombre
Otro texto dice que llenó a Decápolis, 10 ciudades, una provincia de 10 ciudades del Imperio Romano. 10 ciudades las llenó del Evangelio, 10. Dice que todos se maravillaban, porque uno tiene que mostrar, mire lo que Dios hizo conmigo. Eso hay que mostrarlo. No, ay, lo que hizo con no sé quién, lo hizo con... Entonces nos tocaría toda la vida con testimonios prestados. Lo que hizo conmigo. ¿Usted quiere que Dios haga algo con usted? ¿Sabes quiénes van a quedar con la boca abierta y recíbalo? La familia, los hijos, los padres, los hermanos. Gracias. Aleluya, denle un aplauso a Dios. Gracias. Ay, Dios mío, que esto suceda. Mire, cuando en el hogar, y terminé, cuando en el hogar la esposa diga, ¿qué te hicieron? Y comenzó lo bueno. Cuando la esposa le diga al esposo, ¿qué pasó? Tú no eres así de lindo, nunca, jamás, nunca. Y el esposo le diga a la esposa, ¿y ese carácter dulce y de angelito de dónde? ¿A qué horas? ¿Quién hizo esto? Tú le dirás, me encontré con Cristo, ahora sí. El que he predicado por años, ahora sí está aquí. Ahora sí vive acá, ahora sí reina en mi vida. Uy, ¿qué tal? El día que mi esposa le quede la quijada en el piso, ya sabré que comenzó lo bueno. Que diga, mi amor, si yo te... Imagínate, nosotros 38 años de casados cumplimos ahorita el 19 de septiembre. 38 años de casados. Más 4 y medio de novios, Dios mío. No, ustedes no han nacido la mayoría, ¿cierto? 42 años y medio nos conocemos. ¿Será que ella sí va a tragar cuento cuando uno es religioso y presenta una fachada que no es? Ella no traga, ni yo, de ella tampoco. Hasta que haya un cambio y uno ahí sí glorifique a Dios. Todo Decápolis fue impactado por un hombre transformado de a de veras, de verdad. Un hombre transformado. Todo Decápolis fue impactado porque fue restaurado. ¿Me recibe una palabra? Vamos a ser restaurados. Yo quiero ser restaurado. Quiero ver a mis hijos restaurados, mis nietos restaurados. Quiero ver la sociedad restaurada. Quiero ver la iglesia restaurada. Quiero verlo restaurado, iglesia. Por favor, reciba esto. Por favor, si usted sabe que alguien de su familia necesita restauración, recíbalo. Recíbalo. Póngase en pie, por favor. Si alguien de su familia necesita restauración, si no está como Dios quiere, no peque orgullo diciendo, ay, no, déjelo, él está bien, ella está bien. No, ese orgullo nos lleva a romper las cadenas, que tampoco servirían esas cadenas porque son humanas. Pero si nosotros nos sometemos a Dios, todo va a cambiar. Padre, muchas gracias. Levante sus manos al cielo y dígale, Señor.